We welcome you to the Les damos la bienvenida a al aniversario número 25 de la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark, que está siendo transmitido desde las oficinas de la Iglesia en el Lago Salado. Yo soy la directora asociada de la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark. Agradecemos su asistencia y vamos a pasar una tarde inspiradora juntos. Tenemos el honor de tener a varios líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, líderes de la Universidad Brigham Young University y de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark, los directores de la Sociedad de Leyes y miembros de los medios. También estamos agradecidos por la familia, los amigos y los colegas y otras personas que apoyan esta gran organización. Le damos un agradecimiento especial a aquellos que son miembros de la sociedad local, que son el alma y el corazón, incluyendo a miembros del comité, mesa directiva, líderes del área y otros líderes regionales. Ustedes, con mucho entusiasmo y sin egoísmo, llevan a cabo el trabajo de la sociedad legal en muchos países en todo el mundo y agradecemos su servicio. Finalmente, expresamos agradecimiento a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a su equipo de interpretación y de publicación para que esta tarde sea posible. Nuestro programa va a proceder de la siguiente manera. La primera oración será dada por Lauren Finch, una estudiante de leyes de tercer año en la Universidad de Utah. Después escucharemos una actualización de David Gardner, el director internacional de la Sociedad J. Reuben Clark. Luego se entregará el premio por David Moore, decano de la Facultad de Derecho de BYU. También escucharemos algunas palabras de la persona que recibirá el premio. Después de que se acepte el premio, el coro de la Facultad de Derecho, Habeas Corpus, presentará un número musical. Después del número musical, Alexander Dushku, autoridad general y abogado general para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dará la introducción del elder Clark G. Gilbert. Después de las palabras del elder Gilbert, Valdemar Orozco, un estudiante de la Facultad de Derecho de BYU, también dará la última oración. Les agradecemos su asistencia y el gran apoyo que dan a la Facultad de Derecho J. Reuben Clark. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos aquí esta noche. Agradecemos a aquellos que han planeado este evento, que darán sus palabras, que podamos todos sentir el Espíritu. Te agradecemos por el Evangelio y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Me emociono por estar con todos ustedes esta noche para esta reunión mundial de la Sociedad Legal J. Reuben Clark. Y como mencionó Amy, soy David Gardner y he tenido el placer de prestar servicio como el presidente internacional de la Sociedad Legal en los últimos 18 meses. Y para dar inicio a esta reunión, quisiera darles una actualización sobre la Sociedad Legal y su progreso continuo en el último año y hablar de los objetivos para el año que viene por delante. Y antes de hacerlo, quisiera anunciar que el informe anual 2024 de la Sociedad Legal ya se ha publicado y estará en el sitio web bajo la pestaña Recursos después de la charla fogonera. Y aquí tenemos también una versión impresa en el vestíbulo por si no lo agarraron al entrar. En el 2024 hubo crecimiento continuo alrededor del mundo y hemos organizado 17 capítulos nuevos en el continente africano, en Mozambique, Gambia, Liberia y la Costa del Marfil. En el Caribe hemos agregado capítulos nuevos, uno nuevo en la República Dominicana y también en el Medio Oriente hemos agregado un capítulo en Qatar. Brasil también ha agregado 2 capítulos nuevos. Y también capítulos nuevos en el Perú y en Colombia. En Norte y Centroamérica también ha habido expansión con los nuevos capítulos de estudiantes en la Universidad de Washburn, la Universidad de Kansas y la Universidad de Missouri, Ciudad de Kansas.
Otro hito enorme del 2024 fue la declaración de la visión de la sociedad legal, y seguramente todos ya la conocen, que constituye el corazón, el núcleo de la sociedad y unifica los capítulos y a sus integrantes. La nueva declaración es un complemento a la anterior y refleja las acciones tangibles y las áreas de enfoque que logran los miembros, que es la misión de la sociedad legal, y dice lo siguiente: como abogados y estudiantes de derecho de fe, logramos la misión de la sociedad legal haciendo lo siguiente. Número 1, defendemos la libertad religiosa y los valores morales. 2, servimos a los vulnerables en nuestras comunidades mediante el servicio jurídico pro bono y el servicio humanitario. Y 3, sostenemos el Estado de Derecho y los principios del constitucionalismo. Al ir en pos de estos esfuerzos dignos, alineados con la misión, buscamos conexión social entre los miembros y colaboración con otras organizaciones y personas de fe. Y esperamos que esta declaración brinde una guía para los miembros de la sociedad legal a medida que planeen actividades en donde se juntan la religión y el derecho. El 2024 reflejó el compromiso de la sociedad legal de defender la libertad religiosa en muchos países, y ha habido muchos eventos comunitarios con enfoque en la libertad religiosa a cargo de los capítulos de la sociedad legal en todo el mundo, en colaboración con líderes cívicos y religiosos. Y lo que se ve aquí es un ejemplo de un seminario internacional de libertad religiosa a cargo de capítulos de la sociedad legal en Brasil en marzo de 2024. Y de igual manera, el enfoque también está en el servicio como un valor principal. En 2024, miembros de la sociedad legal dieron miles de horas de servicio humanitario y en clínicas legales pro bono, abordando temas como el derecho familiar, la inmigración, para defender a los derechos humanos. Y aquí hubo muchas mujeres que asistieron a un seminario legal a cargo del capítulo de Kinshasa en la República Democrática del Congo en junio de 2024, y brindaron formación a las mujeres sobre el matrimonio para que pudieran entender sus derechos y responsabilidades, y también se brindaron servicios jurídicos gratuitos, incluso ayudando a las viudas en asuntos de herencia y asesorándolas sobre sus derechos y el proceso de registración de matrimonios para legalizar sus relaciones. Nuestra meta para 2025 tiene un enfoque continuo para que la parte de convicción a la declaración de nuestra misión se convierta en acción, e invitamos a todos a que trabajen con sus capítulos locales para planearse para nuestro cuarto mes anual de servicio en mayo. Hagan algo que sea de forma creativa y que tenga sentido en sus comunidades, y utilicen los recursos que están a su disposición. Estamos aquí para apoyarles con un sitio web potente y con planillas y con el apoyo a un equipo ejecutivo nuevo y para poder hacer el bien a nivel de los capítulos. El tercer enfoque principal de la declaración es nuestro compromiso por sostener al Estado de Derecho y al constitucionalismo y los principios de las constituciones de los países del mundo, brindando formación a los estudiantes y ciudadanos de toda edad sobre la importancia de defender a las leyes y los procesos democráticos. Y eso ha sido el tema en muchos eventos de los capítulos de la sociedad legal en 2024. Aquí vemos un grupo de estudiantes de preparatoria o secundaria que hicieron un evento en Kennewick, Washington, en Estados Unidos, en enero de 2024. Hubo jueces, abogados y policías, todos voluntarios, que enseñaron a los alumnos sobre la importancia del Estado de Derecho y mantener la estabilidad en la sociedad. Y se podrían hacer actividades similares en otras áreas. Además de adoptar e implementar nuestra nueva declaración de la visión, la sociedad siguió su tradición de llevar a cabo dos eventos importantes. Una es la charla fogonera que tenemos aquí, y el otro evento importante es nuestra conferencia anual. El mes de marzo pasado nos reunimos en Las Vegas, Nevada, para una maravillosa conferencia enfocada en la invitación del Salvador
de ir y hacer, y ve y haz tú lo mismo, como en la parábola del buen samaritano. Hubo sesiones plenarias, incluso jueces como Thomas B. Griffith, anteriormente del Tribunal de Segunda Instancia del Distrito de Columbia, y otros jueces. Y también tenemos el privilegio de honrar a la jueza Denise Lindbergh, quien recibió el premio J. Clifford Wallace de 2024, y ella nos instó a usar nuestras habilidades como abogados para resolver las controversias y aligerar las cargas de los demás. De esa manera, hacemos posible vivir una vida pacífica en un estado pacífico. Ahora, si no pudieron unirse a nosotros en Las Vegas, les invitamos a la conferencia anual de 2025, que es del 6 a 8 de marzo. Y nos anima muchísimo poder tener esa conferencia fuera de los Estados Unidos. Va a ser en la Ciudad de México. El tema de la conferencia de este año es simplemente uno, lo cual refleja el objetivo de la sociedad legal de fomentar la unidad y llevarnos con nuestros vecinos. Así que esperamos que puedan unirse a nosotros en ese evento. Finalmente, el crecimiento de la sociedad también coincide con algo que sucedió el año pasado cuando se reestructuró para reflejar las diferentes áreas del mundo del asesor jurídico principal de la Iglesia de Jesucristo. Hubo una conferencia de liderazgo en Aspen Grove, Utah, donde hubo más de 200 líderes de la sociedad legal de 27 países diferentes alrededor del mundo, enfocada en equipar a los nuevos líderes de área con las habilidades y entusiasmo para poder apoyar a la sociedad legal en los capítulos en todo el mundo. Y nos inspiró la oportunidad de compartir recursos, crear líneas de comunicación, aprovecharnos de la economía de escala y de esa energía contagiosa que va a influir en la sociedad legal en el año nuevo y más allá. La sociedad legal sigue haciendo avances y marcando las diferencias en comunidades alrededor del mundo, y expreso mi agradecimiento personal por los esfuerzos dedicados de los líderes y miembros de la sociedad legal en todo el mundo. Gracias por la fuerza que brindan ustedes mediante sus propias convicciones religiosas y el bien tangible que de allí sale. Que Dios nos bendiga a todos al dar inicio a este año nuevo, donde se juntan el derecho y la fe con la declaración de la visión de la sociedad legal que guía a nuestros corazones y también a nuestras manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Dave, por tu liderazgo en la sociedad legal. Ha sido bastante excelente para mí poder ver el impacto de la sociedad. Es un socio de la Escuela de Leyes de BYU, y combinamos acá el servicio a Dios y a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. La misión de la sociedad afirma la fuerza que aporta a la ley las convicciones religiosas personales de un abogado. Esas convicciones conducen no solo a la integridad y a la excelencia profesional, sino que es más importante el servicio pro bono a los necesitados. Es mi privilegio presentar el premio al servicio de J. Reuben Clark a personas que usan sus habilidades legales en un servicio público excepcional. El premio lleva el nombre de Franklin Snyder Richards, quien fue el primer asesor jurídico general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Franklin Richards fue nombrado asesor jurídico general en 1890 y continuó en esa tarea hasta su muerte en 1934. Fue un defensor clave de la Iglesia y sus líderes durante el tumultuoso período de finales del siglo XIX. También fue un defensor del sufragio femenino, legislador y miembro de la Convención Constitucional del Estado de Utah de 1895. Sus valientes esfuerzos para defender y promover los derechos de las minorías impopulares, marginadas y perseguidas abrieron la puerta al crecimiento y las oportunidades para innumerables personas.
La ganadora del premio del servicio público de este año es Silvina Froll, quien durante años ha utilizado sus habilidades legales para servir a las personas necesitadas en su Argentina natal. Silvina ha ayudado a parejas en procesos de divorcio y a mujeres en situaciones vulnerables y violentas. Durante la pandemia de COVID-19, los registros civiles para el matrimonio en Buenos Aires estuvieron cerrados, pero la señora Froll creó un grupo interreligioso y encontró un camino para que más de 100 parejas accedieran a los registros civiles y se casaran legalmente. Trabajando a través del sistema legal pro bono en Buenos Aires, ha brindado al menos 600 horas de servicio cada año durante los últimos 7 años. La señora Froll es miembro activo del capítulo de la Sociedad Legal de Buenos Aires. Nos conocimos allí por primera vez y es ferviente defensora de la libertad religiosa. Ha viajado desde Argentina para estar acá con nosotros en persona y recibir este premio. Le agradecemos por su increíble ejemplo y por su servicio y por demostrar los valores de la Sociedad Legal J. Reuben Clark. Por favor, démosle la bienvenida y felicitémosla por este gran logro. Mis queridos hermanos y hermanas, vengo de Buenos Aires, Argentina, un país donde este año se marca el aniversario número 100 de la dedicación de Sudamérica para la predicación del Evangelio por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un país donde la libertad religiosa existe y es nuestro deber defenderla para que pueda prosperar en todos los países de nuestra región y del mundo. Yo vengo de la Argentina con gratitud en mi corazón y recibo este premio de la Facultad de Derecho tan estimada J. Reuben Clark con mucha humildad. Desde que yo era estudiante, yo he estado involucrada en la defensa de los más vulnerables con las herramientas legales que yo he adquirido. Yo he continuado abogando por aquellos que tienen necesidad por más de 30 años como abogada. El gozo y la paz que yo recibo de hacer esta obra es lo que me ancla al esfuerzo continuo en este camino de hacer servicio público gratuito con la guía diaria del Salvador, que viene por medio de sus enseñanzas. Al escudriñar sus escrituras y buscar su guía por medio de la oración. Estoy agradecida de ser parte de esta misión invaluable, donde nosotros podemos conectarnos con la Facultad de Derecho J. Reuben Clark y sus miembros y colaborar con otras organizaciones y buenas personas de fe. Yo ruego que nuestras convicciones religiosas personales como abogados nos permitan promover la justicia y virtud en las comunidades donde cada uno de nosotros servimos. Yo me guío en Hechos 10:38. Esta escritura nos recuerda que Jesucristo fue haciendo
el bien. Todos. Cada uno de nosotros como abogados que ofrecen servicio gratuito puede hacer actos pequeños de bien todos los días que pueden bendecir a aquellos que están en necesidad. Debemos asimilar las enseñanzas del presidente Nelson, el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Debemos estar dispuestos a dejar al lado el egoísmo en nuestras vidas, que sus palabras, sus mandamientos y convenios influyan en nuestra vida lo que hacemos diariamente como abogados. Yo ruego que Dios nos bendiga. Dios nos va a bendecir en esta meta, en esta misión que compartimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias. Fue una presentación bella. Hermanos y hermanas, yo estoy muy agradecido de estar aquí esta noche. Estoy muy agradecido de tener con nosotros aquí esta noche al presidente Dallin H. Oaks, primer consejero en la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También le damos la bienvenida al Elder Cook y al Elder Christopherson y a sus esposas. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy bendecidos y muy agradecidos de que el Elder Clark Gilbert se dirija a nosotros esta noche. Clark Oldon Gilbert nació en Oakland, California, el 18 de junio de 1970, hijo de Paul y Susan Gilbert. Al parecer, no contento con la impresionante belleza y el clima moderado del área de la bahía de San Francisco, su familia se mudó más tarde al desierto y al calor de Phoenix, Arizona, donde creció el Elder Gilbert. Ha prestado servicio en numerosas funciones de la Iglesia, entre ellas como misionero en la misión Japón-Kobe, como presidente del Quórum de Élderes, consejero de la Presidencia de los Hombres Jóvenes de Estaca, consejero de la Presidencia de Estaca, obispo y 70 de área. El Elder Gilbert tiene un currículum académico extremadamente distinguido. Recibió una licenciatura en Relaciones Internacionales en 1994 de la Universidad Brigham Young, una maestría en Estudios Asiáticos en 1995 de la Universidad de Stanford y un doctorado en Administración de Empresas en 2001 de la Escuela de Negocios de Harvard, donde más tarde enseñó como profesor. No es sorprendente que, con credenciales tan estelares, el Señor lo pusiera a trabajar en la edificación del reino. Habiendo escrito su disertación, según recuerdo, sobre las disrupciones que la era digital causaría a los periódicos tradicionales, el Elder Gilbert tuvo el privilegio de abordar esos mismos desafíos al servir como presidente y director ejecutivo de Deseret News y Deseret Digital Media. Pero el Señor lo necesitaba de vuelta en entornos académicos. Entonces, en 2015 fue llamado a servir como presidente de BYU Idaho y luego, en 2017, como presidente de BYU Pathway Worldwide, que había ayudado a crear. Como ustedes saben, BYU Pathway está llevando oportunidades educativas a cientos de miles y eventualmente millones de estudiantes en todo el mundo, incluyendo a muchos que son desesperadamente pobres y no podrían pagar la educación de otra manera. En la conferencia general de abril de 2021, el Elder Gilbert fue sostenido como 70 autoridad general. Poco después, la primera presidencia lo asignó a servir como el nuevo comisionado del sistema educativo de la Iglesia. Después de haber trabajado con el Elder Gilbert, mientras él sirve en esa capacidad, puedo dar fe de que es una asignación asombrosamente vasta y compleja. Y como se pueden imaginar, hay momentos en que su notable liderazgo ha atraído, podríamos decir, el fuego de artillería de ciertos sectores no del todo amistosos. Pero la clara visión del Elder Gilbert sigue anclada en la misión profética de CES de desarrollar discípulos de Jesucristo que sean líderes en sus hogares, en la iglesia y en sus comunidades. Él entiende que toda educación es, en última instancia, educación del carácter. Y entonces la mejor y más alta educación es la que busca desarrollar el carácter de Cristo, estudiando por estudio y por fe. Lo más importante es que el Elder Gilbert se casó con Christine Calder en 1994 en el Templo del Lago Salado. Son padres de 8 hermosos hijos y una nieta. Estamos agradecidos de tener a la hermana Gilbert aquí esta noche. Le damos la bienvenida, Elder Gilbert, a esta charla fogonera de J. Reuben Clark. Muchas gracias por estar con nosotros. It is wonderful to be with you tonight. Es un gran gusto estar con ustedes esta noche y felicito a la Sociedad Legal J. Reuben Clark, a la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young y al decano Moore por su liderazgo. Gracias por esta noche y hermana Folk, gracias por su servicio y vuelvo al
tema del servicio y la mayordomía, según se relaciona con la libertad religiosa, es parte de mi mensaje. También quisiera agradecer al vicerrector académico Justin Collins y Hal Borg, quien me dio alguna retroalimentación sobre mis comentarios. El presidente Oaks, el de Cook, el de Christopherson, gracias por su liderazgo en el derecho y en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El año pasado, en el repaso anual de libertad religiosa de BYU, mencioné la idea de que la expresión religiosa va mucho más allá de la libertad religiosa y que existe una mayordomía para nuestras primeras libertades. Y esta noche quisiera hablar más de estas ideas, enfocarme en el vínculo entre tres factores clave. Primero, la libertad religiosa misma. Número 2, la gobernanza institucional. Y número 3, nuestra mayordomía personal para con Dios. Voy a externar el argumento de que los dos primeros factores, la libertad religiosa y la gobernanza institucional, son condiciones necesarias, pero no suficientes para la expresión religiosa. El texto para mis comentarios será la universidad religiosa moderna, aunque me parece que esos conceptos tienen relevancia para con las instituciones religiosas en todas partes. El libro Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot empezó con el coro de Canterbury diciendo donde decía que si volviera a la catedral moriría. Y allí decía lo siguiente: el martirio cristiano nunca surge de la casualidad, pues los santos no se hacen por accidente. Para brindar un poco de contexto, Thomas A. Becket, el arzobispo de Canterbury, sufrió un martirio por su postura en contra del rey Enrique II de Inglaterra y por sus esfuerzos por preservar la integridad religiosa de la Iglesia. El valor de Becket ha inspirado a generaciones que han estado dispuestas a defender sus convicciones religiosas, aún bajo una presión secular y autoritaria enorme. Y hoy día, Thomas A. Becket nos motiva al enfrentarnos con fuerzas autoritarias que nos privarían de la expresión religiosa. Y en mi función como el comisionado del sistema educativo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esas amenazas vienen como, por ejemplo, agendas seculares de los medios de comunicación, de reguladores y otros contemporáneos académicos. Y es de notar que el bufete de abogados líder lleva el nombre de Thomas A. Becket y el honor más grande que otorga es la medalla Becket, que reconoce a los individuos que han demostrado valor al defender la libertad religiosa. Los que han recibido ese honor en el pasado incluyen a nuestro gran amigo el rabí Dr. Meir Soloveichik, el presidente Dallin H. Oaks de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el rabí Jonathan Sachs y el doctor Robbie George de la Universidad Princeton. Y el año pasado, Becket no honró a una persona en particular, sino más bien miró hacia atrás en los últimos 30 años de victorias de libertad religiosa, incluso hitos que tuvieron un impacto en la educación religiosa. Por ejemplo, en el caso Hosanna Tabor de 2012, que muchos han descrito como el caso de libertad religiosa más importante en los últimos 50 años, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión unánime afirmando excepciones ministeriales para que las religiones escojan a sus propios maestros sin interferencia gubernamental. Unos años después, en el caso Iglesia Luterana Trinidad contra Comer, la Corte Suprema determinó que el gobierno no puede discriminar en cuestión de fondos solamente en base a la identidad religiosa de la organización. Y luego dos casos adicionales. Primero, Nuestra Señora de Guadalupe contra Morsi Berru en 2020. Ese caso extendió el caso Hosanna Tabor y la decisión que allí se tomó para afirmar que el gobierno no puede dictar
qué criterios usan las universidades religiosas en cuanto al escoger a maestros para instruir a los alumnos y estudiantes sobre la religión. Y luego en el caso Caron contra Makin, la Corte Suprema extendió la decisión de la Iglesia Luterana Trinidad para decir que el gobierno no puede excluir a las escuelas religiosas de los programas de ayuda económica por el hecho de que son religiosos, y eso tiene implicaciones para con los fondos para becas federales y becas estatales del estado de California. Ahora, en la mayoría de estos casos, la gran mayoría de la Corte Suprema mostró que las protecciones jurídicas para con la libertad religiosa en los estudios superiores son muy fuertes y cuentan con bastante apoyo. Y agradecemos ese apoyo judicial para con la libertad religiosa, que también la corroban esfuerzos de parte de miembros de la Sociedad Legal J. Reuben Clark. Ahora, en la Universidad Brigham Young, realizamos esfuerzos por preservar la libertad religiosa en los estudios superiores, incluso esfuerzos en el Centro Internacional de Estudios del Derecho y de Religión en BYU y el Instituto Wheatley. Y ambas iniciativas son iniciativas que protegen a la Constitución. Pero esos esfuerzos no van a valer nada si solo marcamos las victorias legales sin preservar la identidad religiosa. El libro clásico La muerte de la luz, el desvinculamiento de las universidades y colegios de sus iglesias cristianas, de James Burchell, es de importancia en ese tema. A nivel académico, la pérdida de la identidad religiosa no fue solamente una de muchas restricciones jurídicas, sino más bien un fracaso de la gobernanza organizacional y administrativa. Y esa pérdida de identidad religiosa no salió de la noche a la mañana, sino mediante un cambio poco a poco y mediante decisiones diarias. Y es lo que sucede cuando las escuelas religiosas permitieron que las entidades seculares interpusieran la gobernanza mediante tres mecanismos. Primero, cuando aumentaron los gastos de una universidad, las escuelas religiosas empezaron a usar entidades no religiosas para conseguir fondos, como por ejemplo el gobierno estatal y federal y otros donadores. Y número dos, la dependencia creciente de fondos exteriores dieron a la selección de liderazgo universitario de parte de actores que no apoyaban ese sentido religioso y se sentían cada vez menos responsables a las instituciones anfitrionas a nivel religioso. Y además también que eso significa que a veces el liderazgo no tiene la capacitación suficiente para evaluar la obra académica de la facultad. Y muy a menudo las revisiones de otros provenían de fuera de la universidad, de personas que no apoyaban y hasta que eran antagonistas hacia las prioridades religiosas de la universidad misma. La pérdida de la gobernanza administrativa no va a suceder en el sistema educativo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por ejemplo, los fondos primordiales de BYU provienen de la Iglesia y no por medio de donaciones ni de dinero que pagan los estudiantes para la matriculación. El anfitrión es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en cuanto a esos dos primeros puntos, la gobernanza única del sistema educativo de la Iglesia se describió recientemente, lo describió el elder Ronald Rasband en la inauguración del rector C. Shane Reese. Voy a leer de los comentarios del elder Rasband en la inauguración. En el caso de la Universidad Brigham Young, cabe reconocer que la gobernanza de esta institución funciona bajo la guía de una mesa directiva única y distinta, a cargo de la primera presidencia con el
presidente Russell M. Nelson como su presidente, y prosigue Led Riceman diciendo que la gobernanza de BYU es una ventaja competitiva especial para la universidad. Y luego, en cuanto al tercer reto, el contratar a profesores externos, quisiera mencionar que a todos los catedráticos en BYU los entrevista el subdirector académico de BYU, y él está aquí. Justin Collins podría ponerse de pie. Y hay que darle un aplauso a Justin. Usted no sabe lo mucho que se merece ese aplauso, porque pedimos al rector Reese o a Justin que entrevistaran a cada catedrático que contrata BYU, incluso aquellos candidatos que no son contratados. Y si uno se fija en la carga que eso pone a esos dos líderes durante el transcurso del año, Justin, ¿cuántas entrevistas ha hecho? Unas 200 entrevistas. Y esa responsabilidad no se delega a nadie más fuera de la universidad. Y qué gran ejemplo de apoyo y qué gran ejemplo de gobernanza. Y estoy tan ansioso por llegar a la cita del Elder Cook que ya quería ponerla. La libertad religiosa y la gobernanza alineada, al fin y al cabo, deben contar con la corroboración de una mayordomía religiosa para que pueda florecer. No se trata solamente de un rector o subrector designado, sino que debe ser alguien que tenga mayordomía y las protecciones de la gobernanza en torno a la libertad religiosa. Cuando el Elder Quentin Cook en el colegio Pembroke en la Universidad de Oxford instó a los estudiantes que consideraran a la libertad religiosa una mayordomía espiritual, y para que pueda dar su expresión plena debe estar en los corazones de personas que a su religión la consideran una mayordomía sagrada. Y Elder Cook dijo lo siguiente: no existe demostración mejor de los grandes beneficios que se vinculan con las libertades religiosas que cuando los devotos miembros de diferentes religiones se sientan responsables ante Dios para que sean un ejemplo de los principios de integridad, moralidad, servicio y amor. Eso fue lo que dijo. Según lo describe el Elder Cook, seremos responsables ante Dios por las libertades religiosas que hemos recibido. Y en el caso del sistema educativo de la Iglesia, para la gobernanza alineada que se nos ha brindado, el ganador más reciente del premio Beckett es el señor McDonald. Es catedrático de la Universidad Stanford en Derecho y también ha sido parte de la mesa directiva de Desert News, y nos recuerda que el uso de nuestra libertad va más allá de nuestras protecciones legales. Michael McConnell citó a la narrativa filosófica de Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra, y Zaratustra viaja por todo el campo proclamando que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Pero luego hace una pausa cuando encuentra a una persona aislada en el bosque murmurando sus alabanzas hacia Dios. Zaratustra decide dejarlo solo, pues le tiene lástima por sus oraciones. Y dice McConnell que de igual manera, en el mundo postmoderno, en el cual muchos están dispuestos a dejar en paz al creyente, al menos mientras éste permanezca en el bosque. Y yo quisiera sugerir 3 características que deberían definir las libertades religiosas que tenemos y nuestro modo de usar nuestras mayordomías. Primero, a cambio del ermitaño de Nietzsche en el bosque, nuestra expresión religiosa no debe permanecer escondida en el bosque. En ese sentido,
podríamos ajustar ese llamado al aislamiento que a veces se representa en el libro La opción benedictina. Yo considero que la mayordomía de la libertad requiere que no nos aislemos. Y número dos, al salir del bosque, nuestra mayordomía religiosa requiere no solamente convicción, sino claridad. Pedro no nos pidió que murmuráramos, sino que siempre estuviéramos listos para brindar una respuesta a todo hombre que nos pida una razón por la esperanza que está en vosotros. La tercera mayordomía de nuestras libertades religiosas debe ir más allá de las declaraciones de fe y realmente ser una bendición para los demás. Como enseñó el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ahora, quisiera hablar del sistema educativo de la Iglesia un momento. Tenemos muchísimas libertades en el sistema educativo de la Iglesia y muchas de ellas están bien protegidas por la Constitución de los Estados Unidos, por el precedente judicial y por los equipos jurídicos capaces de la Iglesia, de BYU y de otros lugares en este país. De igual manera, nos beneficiamos de la gobernanza clara y alineada que brinda la mesa directiva de educación de la Iglesia. Pero para que BYU y el sistema educativo de la Iglesia entera se convierta en la universidad de profecía centrada en Cristo, como mencionó el rector Reese en su discurso Venid a BYU, la gente debe sentir una mayordomía personal e institucional para con Dios, mayordomía que incluye una responsabilidad intelectual y cívica. En cuanto a lo cívico, el salir del bosque requiere que las universidades religiosas participen con la sociedad general, cosa que no se puede lograr sin comprometer. Eso se puede hacer sin comprometer nuestras creencias principales. El presidente Oaks dijo en un discurso en la Universidad de Virginia, siempre hemos tenido que lidiar con conflictos políticos graves, pero hoy día la mayoría aborda esa tarea como si su resultado preferido propio debería prevalecer sobre todos los demás, aún en nuestra sociedad pluralística. Debemos buscar una manera mejor, una manera de resolver las diferencias sin comprometer nuestros valores principales. Una de las maneras en que hemos tratado de participar a nivel cívico en el sistema educativo de la Iglesia es demostrar cómo las instituciones religiosas pueden colaborar y servir a los demás a la vez. Esto sucede mediante el Consejo Estadounidense de la Educación con el mandato para con las universidades religiosas y también en el Club Nacional de la Prensa. Y el ex subdirector de la educación de Estados Unidos dijo que las universidades basadas en la fe tienen lecciones que dar al resto de los estudios superiores en cuanto a los ámbitos de pertenecer, misión y propósito. Y también citó lo importante de apoyar a los estudiantes que batallan. He trabajado con Shirley Hoekstra, la presidenta de las universidades cristianas, y al estar juntos en ese comité, hemos juntado a rectores de universidades religiosas, de diferentes universidades religiosas como católicas, bautistas, judías, y hemos redactado varios artículos sobre los beneficios que traen las universidades religiosas al campo académico. Esos esfuerzos no salieron de la nada, ni tampoco sin alguna resistencia de otros. Como explica el doctor Christofferson, hay esfuerzos concertados para dejar en vergüenza a los creyentes que tienen valores morales tradicionales y que los expresan. Hace varios años atrás hablé en un panel con el editor
de una publicación nacional sobre los estudios superiores y él a cada rato hablaba de forma pésima sobre las instituciones religiosas, incluso las universidades basadas en la fe, y las consideraba desactualizadas. Y al brindar un contexto sobre lo que realmente sucedía en las universidades religiosas, agendamos una plática de seguimiento con toda su mesa editorial en la ciudad de Washington y les compartí el calendario de BYU Idaho y el plan de estudios BYU Pathway Worldwide y muchas otras innovaciones que suceden en el SEI. Después de una hora de plática, el editor por fin cedió y reconoció que, bueno, sí tienen algunas cosas innovadoras. Pero su observación final fue que esos desarrollos no tenían nada que ver con nuestra misión religiosa. Más bien, dijo él, simplemente reflejan la gobernanza clara y las personas talentosas. Yo respondí que la razón por la que nuestra facultad trabajaría en una estructura de gobernanza tan claramente eclesiástica era porque eran creyentes y que venían personas talentosas a trabajar en el sistema educativo de la iglesia a causa de su religión. Y yo le dije a Matt, que trabaja en el campo tecnológico en Utah, yo le dije, vamos a pagar el mismo salario con los 7 dígitos. Pues no salió mucho de esa primera reunión, pero finalmente esa publicación y otras similares empezaron a reportar sobre las labores del Consejo Estadounidense de Educación y sobre las universidades religiosas a nivel más general. Y el salir del bosque no siempre se recibe muy bien. Debemos estar preparados para contrarrestar a las audiencias escépticas con insistencia, confianza y rigor, así como humildad, para que finalmente se escuchen nuestras voces. Luego quisiera hablar un poco acerca de la mayordomía intelectual. Al reunirse en público el Consejo Estadounidense sobre la Educación, el reverendo Jenkins, ex rector de la Universidad Nuestra Dama, habló con Kevin Worthen, entonces el rector de BYU, y habló sobre que las universidades deben considerar su mayordomía intelectual. Aquí está el rector Worthen con el reverendo Jenkins. En dicha reunión, el reverendo Jenkins dijo que me parece muy importante que las instituciones tengan una misión religiosa para poder hablar sobre lo que añade eso a lo académico y señaló hacia la Universidad Nuestra Dama y la disminución de la pobreza y mencionó las caridades católicas y otras instituciones que pueden acceder. Y el doctor Berman de Yeshiva mencionó cómo el entender las comunidades judías eleva el trabajo social de formas que serían difíciles de copiar en estudios que solamente son seculares. Y nuestro amigo Livingston de la Universidad Baylor dijo que queremos que nuestra facultad nos hable sobre cómo es que su fe emana o podría emanar su investigación académica. Ahora, más recientemente, en un ensayo extraordinario sobre su religión y sobre cómo se conecta con su investigación académica, Shima Bagnan mencionó cómo decidió venir a la Facultad de Derecho en BYU. Voy a citar de su resumen reciente. A los 2 años de mi carrera profesional me di cuenta de que me estaba perdiendo de algunas de las mejores técnicas para combatir contra la encarcelación en masa. Y pues yo trabajaba con política y análisis de datos empíricos, marcos y soluciones estructurales sobre el cambio legislativo, pero me di cuenta de que me estaba perdiendo de algo imprescindible. Los valores que proceden de mis valores religiosos y que se pueden aplicar a mi carrera académica en cuanto a las preguntas que formulaba yo. Y entonces fui
me salí de la Universidad de Utah para impartir clases en BYU, para que así lo pudiera hacer de una manera que no lo podría hacer en ningún otro lugar. Finalmente, quisiera hablar brevemente sobre nuestra mayordomía ministerial y más allá de nuestra mayordomía intelectual y cívica, la libertad religiosa también viene con una responsabilidad de ministrar a los demás. Claro, el lema mismo de la Universidad Brigham Young refleja ese mandato ministerial. En la cartelera del recinto leemos que dice, salid a servir. Y el impacto mayor de BYU siempre procederá de las vidas de sus egresados. Y la asociación de egresados de BYU está marcando la diferencia en el mundo. Los egresados de BYU son casi 4 veces más propensos a servir como voluntarios que los demás estadounidenses y también a donar a una organización caritativa. Trabajan a los niveles más altos del sistema de la judicatura, de la legislatura, en la educación. Y el sistema educativo de la Iglesia también incluye personas que jamás pensaban que un título en educación eclesiástica sería posible. Hoy día hay más de 700,000 estudiantes en el sistema de BYU Pathway Worldwide. Y mañana mi esposa y yo vamos a visitar a estudiantes en BYU Pathway que en Sudáfrica, Johannesburgo, Nairobi, Lagos y Nigeria. Vamos a visitar a estudiantes en BYU Pathway que simplemente no pueden creer que tienen acceso a estudios por primera vez en sus vidas. Y finalmente habrá más estudiantes inscritos, no solamente en Pathway, sino tan solo en África. Habrá más estudiantes en África que en el recinto de Provo. Y al describir ese programa al sistema editorial que mencioné, eso lo consideraron bastante innovador y lo que les costó comprender era que era una misión religiosa y específicamente nuestro llamado al deber pastoral, que fue la fuente de esas innovaciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creó el programa BYU Pathway porque nosotros creemos que tenemos una responsabilidad divina de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Para concluir, nuestra libertad religiosa creciente y nuestra estructura de gobernanza alineada en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en las escuelas de la Iglesia brindan protecciones críticas para la universidad religiosa moderna. Mas, sin embargo, esas solamente son condiciones solamente necesarias, mas no suficientes para la expresión religiosa auténtica. La facultad y el liderazgo del sistema educativo de la Iglesia conllevan una mayordomía para con Dios por las oportunidades que se nos han brindado. Y para ello debemos tener el valor de salir del bosque del aislamiento. Debemos hablar con claridad y con convicción, hallando maneras de bendecir a los necesitados. Como declaró el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos y hermanas, agradezco muchísimo poder servir en el sistema educativo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agradezco las libertades que tenemos que protegen a la universidad y a nuestro derecho de enseñar y dirigir la universidad de la manera en que nos han indicado el profeta y los apóstoles, pero también estoy comprometido a asegurarme de que nuestra mayordomía de la Universidad en Provo y de todas las escuelas de la Iglesia manifiesten la mayordomía cívica, intelectual, de que tenemos una mayordomía con Dios, que somos responsables ante Dios. Sé que esas escuelas son una gran inversión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sé que el Señor los utiliza para preparar a la Iglesia para el regreso del Salvador sobre la tierra.
y soy testigo de que Él dirige a esta iglesia y, por medio de sus líderes, a estas universidades. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido Padre Celestial, venimos ante ti con gratitud en nuestros corazones por la oportunidad que nos das de reunirnos como comunidad de profesionales legales y de derecho, estudiantes, amigos, unidos con el deseo de llevar adelante los principios de fe, integridad y servicio. Padre, te agradecemos por los mensajes que hemos recibido esta noche. Por favor, bendícenos ahora, guíanos al salir esta noche y continúa guiándonos en nuestras vidas profesionales y personales. Por favor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que podamos continuar a servir con compasión, humildad y con compromiso a la sociedad de J. Reuben Clark. Te suplicamos con fe en el nombre de Jesucristo. Amén.